Bien, entonces vamos a empezar. La clase de hoy vamos a hablar la parte de la clase inaugural que bueno, por motivos de ex- por, mo- por motivos ajenos hemos pospuesto y finalmente, bueno, pasaron las fiestas y llegamos al año nuevo y estamos haciendo la última clase, me parece que es de la clase del ciclo de ustedes. En todo caso, vamos a tratar de avanzar. Es una, es una clase un poquito árida en algunas partes, pero creo que lo puntual hay que rescatar. Doctor, ¿Sí? disculpe. ¿Las diapositivas que está proyectando son las de Lima? La mayoría sí. Yeah. Lo que he Las, cortado, las ha modificado. sí, algunas he cortado, pero la mayor parte son de Lima. Ya. Le Ya. consulto para saber si después de la clase nos alcanzan las diapositivas o simplemente tomamos de referencia las de Lima. Mejor les alcanzo porque son como 50, 60 diapositivas que no las he considerado. ¿Ya? Okay. Listo, entonces vamos a hablar acerca del sistema inmunitario, tipos de inmunidad, la respuesta inmunitaria en sí, la tolerancia inmunológica y los tipos de hipersensibilidad. Entonces, inmunidad es una palabra que viene del término inmunitas, que tiene que ver con lo que es protección, y nos habla en sí de un sistema un poco complejo, en donde esta respuesta inmune producida por este sistema nos permite controlar no solamente agentes infecciosos, sino inclusive sustancias que pasan desapercibidas y que sin embargo ingresan a nuestro interior y nuestro sistema lo llega a controlar de manera efectiva. Existe una serie de tejidos relacionados con este sistema inmune y son los famosos tejidos linfoides, donde tenemos los tejidos primarios y los tejidos de tipo secundarios, ¿no? En los primarios se encuentra el timo y médula ósea y el vaso con los ganglios linfáticos, mientras que en los tejidos linfoides o órganos no linfoides tenemos aquellas áreas del organismo, el caso del intestino, del estómago, en la piel también, donde podemos encontrar algunos restos de células linfoides que van a cumplir cierta función tal cual el sistema linfoide en sí, ¿no? Y finalmente tenemos las células hemáticas, ¿no? Representadas principalmente por los glóbulos blancos, sean polimorfos o sean mononucleares, dependiendo ¿no? de la presencia de gránulos en su interior. Acá vemos un esquema del tejido hematopoyético, ¿no? La médula ósea, en donde se está produciendo, por un lado, el stem cell mieloide y por otro lado, el stem cell linfoide. Del stem cell mieloide encontramos pues las plaquetas, los glóbulos rojos, los neutrófilos, los macrófagos, y de la serie linfoide destaca básicamente lo que es la inmunidad de tipo adaptativa, ¿no? En donde tenemos tanto los linfocitos B como linfocitos C, ¿no? Que vamos a hablar bastante acerca de ellos, ¿no? Ahora, la inmunidad tiene varias clasificaciones, ¿no? Hay clasificación primaria, secundaria, la que vemos acá, la innata y adquirida, que es la más aplicable para lo que vamos a conversar hoy día, en donde se habla de que esta inmunidad innata o congénita está representada por un lado por todo lo que son las barreras naturales, piel, mucosas, todo lo que recubre nuestro organismo, donde desde ya también encontramos ciertas células que nos van a proteger, y la parte de celularidad y receptores que tiene que ver con principalmente algunos tipos de células, tipo natural killer, tipo células dendríticas, que también vamos a conversar, que no es una unidad muy específica, ¿no? Sino que es un ataque inicial, podríamos decir, del organismo a alguna sustancia extraña que ingresa a nuestro organismo.
Y en segundo lugar tenemos a la inmunidad adaptativa o adquirida, que es una inmunidad más fina, ¿no? Es un ataque ya más selectivo que realiza el organismo para controlar algunos agentes o algunas bacterias que puedan incorporarse a nuestro organismo. Acá tenemos dos tipos, la inmunidad celular, representada por linfocitos T, principalmente los citotóxicos, y la inmunidad humoral, representada por los linfocitos B, en donde entra a tallar la parte de anticuerpos, ¿no? Entonces, podríamos catalogarla también en líneas de defensa, nuestro sistema inmunológico, ¿no? La primera representada por las barreras naturales, que ya hemos hablado, en cuanto a la inmunidad congénita. La segunda defensa, que es una respuesta inespecífica, ¿no? Por algunos tipos celulares, como los que les mencioné, en donde lo que básicamente se desencadena es una respuesta inflamatoria, ¿no? Con la presencia de interleuquinas, con la presencia de la vasodilatación, alteraciones de la temperatura, y que es un ataque, pero no específico al germen, sino un proceso inflamatorio para matar lo que se esté produciendo ahí, ¿no? Sin embargo, cuando esto no funciona, pues pasamos a una tercera línea de defensa, en donde tenemos ya la inmunidad celular y la inmunidad humoral, que es la que hemos conversado anteriormente, ¿no? Entonces, en la inmunidad, el tercer escalón que hemos visto, ¿no? Acá tenemos una inmunidad innata o congénita y una adaptativa o adquirida, ¿no? Entonces, en la innata es aquella con la que nacemos, ¿no? Representada principalmente por ciertas barreras celulares, ¿no? Como el caso de la piel, de los epitelios, de ciertas sustancias, ejemplo, el ácido clorhídrico o algunas sustancias álcalis que se secretan en algunas partes de nuestro organismo. Y las células básicamente son células fagocíticas, ¿no? Macrófagos, neutrófilos, que no tienen una función específica, sino básicamente de presentadoras de antígenos, ¿no? Y algunos linfocitos citolíticos, en el caso de ciertos tipos de linfocitos T. En la adaptativa, tenemos que acá ya existe la presencia de receptores, o sea, ya hay cierta especificidad en base a la recombinación somática o a cierto carácter genético que tiene el individuo. Hay una memoria, ¿no? Que no la tenemos en la inmunidad innata, y aquí básicamente son los linfocitos los que tienen que ver en este tipo de inmunidad, ¿no? Y que se encuentran en todo nuestro organismo, ¿no? Y básicamente aquí son los anticuerpos los que tienen el rol proteico en este tipo de inmunidad, mientras que en la innata es el sistema de complemento, que no es un sistema del todo específico también, ¿no? Bien, acá vemos un esquemita en donde se dan fases de la respuesta inmunológica, ¿no? Inicialmente, la célula, sea un linfocito B o sea un linfocito T, o recibe la información por parte de una sustancia que ingresa al organismo, o en todo caso es presentado por una célula presentadora de antígenos, valga la redundancia, en el caso de los linfocitos T. ¿Esto qué va a ocasionar? Que se produzca una activación de una proliferación de estos tipos celulares, sea linfocito B o linfocito T, y finalmente ellos atacan de una u otra manera. En el caso del linfocito B, produce anticuerpos, y en el caso del linfocito T, son atacados de manera directa, ¿no? Las células presentadoras de antígenos, y finalmente son destruidas. Pero esto lo que va a ocasionar finalmente es que se produzca una memoria en aquellos linfocitos B, linfocitos T, supervivientes de este proceso de lucha que podríamos mencionar entre nuestra inmunidad adaptativa y la inmunidad, y los gérmenes que han ingresado. Entonces, esto finalmente, ¿no?, queda grabado tanto en los linfocitos
B como en los linfocitos T, para que en un próximo evento la respuesta sea mucho más rápida. Otro dato a tener en cuenta es el caso de las células presentadoras de antígeno, representada principalmente por los macrófagos. Las células dendríticas también tenemos que intervienen en esto, los neutrófilos también. Entonces, esta capacidad de expresarse la célula como una presentadora de antígeno es fundamental, porque el antígeno ingresa, acá hablemos de un macrófago, esta célula en el interior de su citoplasma va, a través de sus lisosomas, va a producir una destrucción y una fragmentación del antígeno, de tal manera que la porción antigénica, la que es capaz de producir activación o reconocimiento de ese antígeno como tal, va a ser expresada en la superficie del macrófago. Y esto va a favorecer que un tipo de antígeno, o sea, el antígeno de histocompatibilidad, donde entra a tallar ya el sistema de complemento, se una con él y finalmente este sistema, este complejo, sea el que le sirva al linfocito para reconocer si es que en algún momento, ¿no? En algún momento ya nuestro organismo se expuso a un antígeno de este tipo, o si nunca se expuso a este tipo de antígeno, pues lo tomará como nuevo, será un linfocito virgen que finalmente para el próximo ataque ya funcionará como un linfocito de memoria, reconociendo esa mezcla entre el antígeno y el sistema de complemento y la fracción del sistema de complemento que se encuentra allí, ¿no? Acá vemos, bueno, es un esquemita también en donde es algo parecido, ¿no? La fagocitosis que se produce de una partícula o de una bacteria o, en fin, de algún virus, ingresa los lisosomas que son claves para esto y finalmente puede ser digeridos o lo otro, como les mencionaba, la participación del sistema de complemento cuando estamos en una fase inmunológica de tipo no selectivo, ¿no? Que es de tipo innato, ¿no? Entonces, ¿qué es la inmunidad innata? No es un mecanismo de defensa, es muy antiguo, no es exclusivo de los seres humanos, lo encontramos en otros seres vivos, y la respuesta es similar. Las veces que se produzca el agente o se produzca la exposición al agente, o sea, no hay selectividad, la potencia es la misma, es un tipo de inmunidad primaria, podríamos decir, ¿no? Los componentes utilizan células fagocíticas, ¿no? Neutrófilos, monocitos y macrófagos, y también puede utilizar células que liberan mediadores, el caso de células cebadas o el caso de células que presentan gránulos, que tienen la capacidad enzimática de producir daño, destrucción de los antígenos o en todo caso de los gérmenes que ingresen al organismo, y los famosos natural killer, que son las células asesinas del organismo, ¿no? Entonces, aparte del tipo de celularidad, tenemos que hay componentes moleculares que incluyen el sistema de complemento y algunas otras sustancias que tienen la particularidad de defenderlo, ¿no? Acá vemos un esquemita en donde tenemos células, los polimorfonucleares, con la presencia de los famosos gránulos, que usualmente son gránulos de tipo enzimático, y en otro lado tenemos los linfocitos y monocitos, que son los mononucleares, que aquí básicamente la actividad de ellos es o actividad efectora o en todo caso actividad citolítica, ¿no? ¿Y cuál es el modo de acción? Pues no reconocen antígenos, ¿no? Reconocen estructuras altamente conservadas presentes en un número de microorganismos. O sea, se definen y reconocen una particularidad del germen que ha quedado grabada en ellos, ¿no? O mejor dicho, actúan de manera general, ¿no? Sin seleccionar alguna característica en especial. Algunos patrones moleculares están asociados a patógenos, que son los lipopolisacáridos, peptidoglicanos, ácido lipoteicoico o algunas características del DNA bacteriano, ¿no?
Acá tenemos el famoso PAMS, ¿no? Este PAMS son fracciones moleculares que lo que va a ayudar es a identificar a ciertos tipos de bacterias, hongos, virus, pero de manera general, o sea, no selectiva, ¿no? Son derivados de estructuras esenciales para la viabilidad de un patógeno y tenemos aquí diferentes tipos, ¿no? Desde ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos, algunas estructuras propias de las paredes celulares. Estos PAMs están presentes en los microorganismos, pero no en los huéspedes. Son compartidos por ciertas familias y son esenciales pues para la virulencia, o sea, la capacidad de destruir una determinada sustancia y si esto no es posible, la supervivencia del microorganismo que lo encuentra infectando al paciente, ¿no? El DAMS es una proteína celular que se liberan en una gran cantidad, pero cuando hay células dañadas, o sea, el PAMS son en gérmenes y el DAMS en células dañadas. Incluye ciertas proteínas como el HGB, el hialuronato, el heparansulfato y los tumores son los que principalmente lo secretan. Acá vemos una comparación entre el PAMS y el DAMS, en donde destaca la presencia de células tumorales, como estamos viendo aquí, y en traje acá vemos básicamente la presencia de gérmenes, de hongos, de bacterias, ¿no? Que diferencia a ambos tipos de receptores. El modo de acción, pues no es una expresión clonal, o sea, no hay una proliferación celular, y una vez que un receptor de determinado patrón de reconocimiento reconoce un patrón molecular asociado, la célula prácticamente la destruye, actúa y no prolifera, no como si ocurre en el otro tipo de inmunidad. Hay además receptores de patrones de reconocimiento, en donde tenemos PRR secretado, un receptor de patrón de reconocimiento secretado, un receptor de patrón de reconocimiento endocítico y otro de señalización, que van a actuar de diferente manera. En el caso del primero, opsoniza, o sea, vuelve comestible al germen para que pueda ser destruido. En el siguiente, básicamente envía ciertas señales y ligandos. Y en la tercera, activan cierta capacidad innata de atacar a la sustancia que se encuentre incorporándose a nuestro organismo. Luego tenemos ciertos receptores, ¿no? Los receptores tipo TORS, que son los bastante frecuentes por la presencia de ellos en la membrana plasmática y en ciertas membranas endosómicas de las células dendríticas, fagocitos y células endoteliales. Y tenemos, por ejemplo, algunas moléculas bacterianas y víricas. Quizá esto es lo más frecuente, lo más conocido, ¿no? El resto son mucho menos frecuentes. Acá vemos cómo funciona, ¿no? Ingresa el germen activa un receptor CD14 y el receptor de tipo TOL funciona como si fuese una llave para que ingrese el germen al interior del macrófago y prácticamente es activado este macrófago y hay una liberación de una serie de sustancias que van a producir destrucción y a la vez una inflamación, ¿no? Estimulando a su vez al otro tipo de inmunidad, la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces, hasta cierto punto destruyen, pero a la vez pueden dar pie al siguiente tipo de inmunidad. Las células polimorfonucleares fagocíticas claves en este sistema son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Ahora, importante tener en cuenta que estas células van a proliferar en un periodo de 7 a 10 días. A medida que avanza la maduración, van apareciéndole los gránulos primarios, secundarios y terciarios, que son claves para la destrucción de gérmenes. Y estos gránulos primarios son compartidos por granulocitos y monocitos. Los neutrófilos son asesinos especializados, viven poco en circulación, aproximadamente 6 horas, y posteriormente son destruidos, ¿no? Acá vemos igual cómo ingresa. Acá tenemos el germen, ¿no? El receptor de manosa, hay una integrina, ingresa al interior del macrófago, el lisosoma posteriormente va acercándose, vierte
su contenido en un fagolisosoma que posteriormente, a través de la liberación de enzimas lisosómicas, va a producir la destrucción participando lo que es el óxido nítrico, que ayuda a una mayor destrucción de estas sustancias, ¿no? En el caso del neutrófilo tenemos que tiene ciertas relaciones, ¿no? El caso de la diferenciación y proliferación y activación de células T, de células B, los linfocitos y las natural killer también. Además, aumenta la actividad antimicrobiana de los macrófagos y además actúa aumentando la maduración y activación de células dendríticas. De tal manera que esta célula estimula la proliferación y activación de otras. El eosinófilo tiene gránulos catiónicos con una proteína básica mayor. Es una neurotoxina inclusive. O sea, hay ciertas características interesantes en este tipo de sustancias. Son el 3% de la producción de la médula ósea y aquí tenemos algunas funciones, ¿no? En el caso de los neutrófilos, se estimula un aumento del superóxido, de la interleucina 8. En el caso de las células T, las interacciones con el antígeno aumenta la proliferación también y la producción de citoquinas, estimula a células T helper 2, aumenta en las células B, aumenta la presencia de inmunoglobulina en los linfocitos, ayuda en la maduración de las células dendríticas, aumenta la liberación de histamina en el caso de las células, los mastocitos o células cebadas. El basófilo es la fracción más pequeña de leucocitos y bueno, podría tener cierta diferenciación. Acá vemos al basófilo que por un lado activa, ¿no? Tenemos activa las células helper 2 y actúa también activando a las células helper tipo 1. En el primer caso, prácticamente utiliza un antígeno anticuerpo en una célula T que es virgen y la activa de tal manera que la convierte en un helper 2. Y segundo, utiliza interleucina 4 para constituir y hacer lo mismo que ocurrió en la primera parte, pero sin la presencia de basófilo, para constituir también linfocitos T helper tipo 2, ¿no? Y de igual manera, en la parte inferior hay participación también de los basófilos solos, ¿no? Estimulan a un linfocito T virgen y finalmente forman linfocitos T helper 2. Y lo mismo en la parte inferior, en donde no participan ellos, una célula presentadora de antígenos y hay formación de linfocitos helper 2. El mastocito inicialmente desciende del tejido conectivo y no hace mucho se le reconoce importancia en lo que es la hematopoiesis. Solamente madura al salir de la médula ósea, ¿no? Ahora, hay ciertas interacciones de los mastocitos, ¿no? Mejoran la quimiotaxis de las células T, hay contracción muscular, a nivel neuronal pueden producir fiebre, dolor, a nivel intestinal las citoquinas elevan la producción de las mismas, también actúan sobre los macrófagos que tienden a ser mucho más agresivos estos macrófagos cuando participan las células o los mastocitos. A nivel de las células dendríticas aumentan la capacidad de presentar antígenos. En fin, tiene una serie de efectos sobre el resto de células. Acá tenemos dos ejemplos también de actividad, la endocitosis, en el caso de los macrófagos, donde es clave la actividad de los lisosomas, mientras que en el caso de los eosinófilos, aquí es una exocitosis porque hay liberación de los gránulos primarios, secundarios, que tienen efectos citotóxicos y neurotóxicos, como habríamos comentado en el caso de los eosinófilos. Y en el caso de los mastocitos también, ellos liberan sus granos hacia el exterior, por eso llamamos exocitosis, y produce los fenómenos que ya son conocidos de inflamación. En el caso de los mononucleares tenemos a los monocitos, los macrófagos y bueno, a las células dendríticas.
Pueden fagocitar y matar microbios. Su labor más importante es la supervisión. Producen citoquinas también, que son muy importantes en todo el proceso. Y son células presentadoras de antígenos a las células T a través del complejo de histocompatibilidad mayor. Aproximadamente el 3% de las células corresponde a los monocitos. Viven hasta 3 días en sangre, y en los tejidos pueden estar hasta 2 a 3 meses. Tienen gránulos primarios y secundarios. Acá vemos la manera en que van progresando los linfocitos, y en la parte inferior casi todos los tejidos del cuerpo tienen linfocitos, pero de manera modificada, podríamos decir, ¿no? A nivel pulmonar tenemos los macrófagos alveolares, a nivel del sistema nervioso central la microglía, a nivel de hueso los osteoclastos, en fin. En todas las zonas prácticamente del organismo tenemos este tipo de células. Entonces, aquí es importante los macrófagos, tejido macrófago, porque con la participación de ciertas sustancias, en el caso de factores de necrosis tumoral, estimulado por la célula natural killer, también el interferón gamma por la célula helper tipo 1, activan su capacidad microbicida del macrófago. Mientras, en el caso de estímulo por parte de granulocitos a través de la interleucina 4 y de células helper tipo 2, lo que van a favorecer que estos macrófagos ayuden en lo que es la reparación tisular. Mientras que cuando son estimulados por las células T reguladoras a través de la interleucina 10, pueden desencadenar actividades antiinflamatorias y más que todo actividades de regular todo el proceso inflamatorio. Las células dendríticas son otro tipo heterogéneo de células, ¿no? Pueden ser de la serie mieloide o linfoide y son muy eficientes para captar y procesar los antígenos, es decir, como presentadoras de antígenos. Las maduras producen citoquinas inflamatorias. Bueno, acá tenemos el tipo de citoquina, el interferón alfa, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, importantes en lo que es la activación de cierto tipo de células y en la captura de las mismas, y importantes también en la presentación de antígenos para todo este tipo celular, ¿no? La célula dendrítica, su heterogeneidad depende del origen, que puede ser mieloide o linfoide, como les mencionaba, el lugar donde se encuentre, la función que cumple, dependiendo del tipo de linfocito BOT, y la respuesta inmune que se esté dando, ¿no? Acá vemos a nivel renal, en las zonas entre las células renales, encontramos la presencia de una célula dendrítica, ¿no? Que a través de sus interdígitos va a ayudar a mejorar hasta cierto punto la parte tisular de este tejido renal. Y tenemos también las células dendríticas asesinas, ¿no? En donde su actividad básicamente está orientada en las células que presentan características tumorales. Como ustedes saben, una célula tumoral tiene una proliferación muy elevada y el índice apoptótico es elevadísimo en ellos. Entonces, esto es lo que es reconocido finalmente por las células dendríticas, y a través de ella va a activar las células T, que ven ustedes acá de color verde, y estas células T de color verde finalmente van a actuar como células asesinas contra este pool de células tumorales que han sido detectadas, podríamos decir, ¿no? Las células natural killer son el asesino natural. Tienen dos grupos de células de CD56, Bright y Dyne. El primero es el 10% productor de citoquinas y el segundo llega a tener el 90% de habilidad para destruir tumores. Sus funciones, bueno, la principal citoquina es el interferón gamma, lleva respuesta a células T helper 1, activa las células presentadoras de antígeno, de macrófagos también, tiene un efecto antiproliferativo con las células tumorales e infectadas por virus, y es estimulado por monocitos macrófagos o células dendríticas, ¿no? Además, hay ciertos efectores humorales, como el caso de complemento, péptidos antibacterianos y la respuesta aguda. En el caso del complemento, son un conjunto de enzimas proteolíticas que son importantes. Hay 3 vías distintas: la clásica,
donde los anticuerpos son claves, la alternativa, dependiente de la proteína y ciertos cofactores, y el MAPS, que es dependiente de una proteína ligadora de manosa. Es importante tener en cuenta que el C3b es muy importante en todo lo que es la activación de este sistema, y el complemento, el C5a, tiene un efecto quimiotáctico, y el C5b y C9 es el famoso complejo de ataque de membrana, que es muy, muy reconocido este C5b. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un microbio, si se va por la vía alternativa, si se va por la vía clásica, hay la formación antígeno-anticuerpo, y si está por la vía de la lectina, se une a la manosa. Entonces, por estos tres caminos va a haber activación del complemento C3, que se va a fraccionar a C3A. Este, a su vez, se va a depositar sobre el microbio, sobre el germen, y se van a activar la liberación de complemento C5, ¿no? Se escinde también C5b, C5a, y finalmente se forma el complejo que habíamos visto, el C5-9, que es el que finalmente ataca a la membrana y produce la lisis del microbio, ¿no? De igual manera, acá vemos el mismo esquemita un poquito más detallado, en donde lo que tendríamos que fijar sería básicamente esto, ¿no? Hay situaciones, o sea, a través de este sistema de complemento opsonizamos una sustancia, o sea, la volvemos apetecible, o el famoso complejo de ataque de membrana, ¿no? El C5b, C9, o en todo caso, la atracción inmune o la famosa quimiotaxis a través del C3A y el C5A, que es lo que finalmente buscamos, bueno, busca este sistema, cualquiera de esas tres posibilidades, ¿no? Hablando sobre la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad ya específica, tiene ciertas características, ¿no? Garantiza que los distintos antígenos despierten respuestas específicas, o sea, no es la misma respuesta para todos, cada antígeno tiene una particularidad. Es diversa porque deja que el sistema inmunitario responda de manera diferente. Tiene una memoria, que eso es importante, ¿no? Al repetirse la exposición al germen, ya la capacidad de control va a ser mucho mayor. Hay una expansión clonal, porque una vez que es estimulado un determinado pool de linfocitos, estos van a crecer y van a proliferar de una manera importante. Es especializada, ya que son respuestas óptimas, ¿no? Importantes contra ciertos tipos de microbios. Tiene efectos de contención y homeostasis, ya que permite que el sistema inmunitario responda cuando hay contacto con antígenos, sobre todo cuando son antígenos nuevos. Hay una falta de reactividad frente a uno mismo, ya que el paciente o la persona no se autoagrede cuando presenta ese tipo de respuesta inmunológica. Entonces, tenemos acá los dos tipos de inmunidad, la inmunidad humoral y inmunidad celular. En la inmunidad humoral, básicamente representada por el linfocito B, ¿no? Al encontrarse con los microbios extracelulares, inmediatamente se va a presentar la famosa unión entre el antígeno y el anticuerpo, y esto va a ocasionar un bloqueo de las infecciones y una eliminación de los microbios extracelulares principalmente. En la inmunidad celular tenemos aquí dos situaciones, ¿no? Microbios fagocitados por el macrófago que van a ser presentados finalmente al linfocito T operador, o microbios intracelulares que van a ser no presentados, sino van a ser finalmente destruidos por los linfocitos T citotóxicos, ¿no? En ambas situaciones, lo que se busca es el control del problema que está presentándose, ¿no? En el caso de la inmunidad celular por el linfocito T cooperador, lo que se busca es activar macrófagos para que finalmente estos microbios sean destruidos. Mientras que en el linfocito T citotóxico prácticamente se destruye la célula presentadora de antígeno, es destruida por estas sustancias. Entonces, acá en este esquemita vemos que tanto los linfocitos B como los linfocitos T son producidos en médula ósea, ¿no? En médula ósea, ahora, van a madurar y van a presentar características especiales, el caso de los linfocitos T a nivel del timo, y los linfocitos B también tienen cierta particularidad de madurar a nivel de la médula ósea. Entonces, estos linfocitos van a dirigirse
a los órganos linfáticos secundarios, ¿no? O sea, de los primarios, que son la médula ósea, y el timo van a los ganglios linfáticos y van al vaso. ¿Por qué secundarios? Porque en este lugar es donde van a llegar las células dendríticas, ¿no? Que han prácticamente atrapado a un determinado antígeno, van a llegar hasta el vaso, ya hasta los ganglios linfáticos, y van a presentar el antígeno para que estos linfocitos sean activados, ¿no? O mejor dicho, para que estos linfocitos reconozcan o en todo caso destruyan, dependiendo del tipo de inmunidad que se les va a aplicar a nivel de estos órganos, ¿no? Entonces, y posteriormente, una vez que se produce este fenómeno, pues producida la activación, hay una proliferación importante de estos tipos celulares y viajan al lugar en donde se esté produciendo el problema infeccioso o la agresión, ¿no? Entonces, de igual manera, acá vemos la célula dendrítica que va, ¿no?, al ganglio linfático, en donde puede encontrar linfocitos vírgenes, ¿no?, que finalmente no han sido expuestos aún a ningún tipo de germen. Y la activación, como les mencioné, es dada siempre a nivel de los ganglios linfáticos o en todo caso del vaso. Y posteriormente tenemos que acá se van a formar los linfocitos memoria o linfocitos efectores, que son los que finalmente van a viajar a los lugares en donde se encuentre el problema. En el caso de los efectores y los anticuerpos van a llegar a los tejidos donde se encuentra la afección y los van a destruir. Y en el caso de los linfocitos memoria quedan alojados en los ganglios linfáticos y prácticamente están atentos ante una nueva infección o inflamación. Ya vamos a tener la famosa memoria inmunológica lista, ¿no? En el caso de los linfocitos T, estos linfocitos T son de diferentes tipos. Los CD4 y los CD8 son los más conocidos y quizá los que más conversamos acerca de ellos, basados básicamente en el antígeno de histocompatibilidad tipo 2 y tipo 1, en el caso del CD4 y el CD8. Y es como para fijar algunos conceptos en el caso de él. En el caso del CD4, tenemos una serie de linfocitos de tipo helper, en donde el helper 1 y helper 2 y el helper 17 son los más importantes, también podríamos decir. Sus funciones, en el caso del helper 1, es antiviral y antimicrobiano. Y en el caso del helper 2, básicamente ataca a los parásitos de tipo extracelulares y alergénicos, ¿no? Y en el 17, bueno, actúa sobre infecciones y en lugares básicamente mucocutáneos, en el caso del 17. Acá tenemos igual los más saltantes, están los tres que les había comentado. Su principal célula efectora son los macrófagos, los eosinófilos en el caso del helper 2 y en el helper 17 los neutrófilos, ¿no? ¿Sobre qué actúan básicamente? A nivel intracelular, helper 1, los parásitos en el caso del helper 2 y a nivel extracelular, sea para bacterias o para hongos en el caso del helper tipo 1. El rol en ciertas enfermedades crónicas, básicamente el helper 1, en las alergias, el helper tipo 2, y en situaciones de autoinmunidad, los helper tipo 17. ¿No? Esto es importante tener en cuenta. Acá tenemos los CD8, que son los famosos citotóxicos, ¿no? Acá los citotóxicos actúan de dos maneras, los linfocitos CD8, a través de perforinas o granciminas, que son como especie de poros, ¿no? En donde a través de endosomas prácticamente destruyen al germen o al antígeno, produciendo una apoptosis de la célula efectora. Mientras que existe otra modalidad, es el FASL, mediante el cual se unen dos porciones de cada, sea del linfocito T con la célula efectora, y a través de ella se activa un sistema de destrucción, ¿no?, de la célula efectora. En el caso del linfocito B, tenemos que en estadios tempranos
va a desarrollarse en un órgano linfoide primario, estamos hablando de médula ósea, estamos hablando de básicamente el médula ósea o el timo, y en estadios tardíos va a los órganos linfoides secundarios. Hay dos puntos críticos en el momento de su proliferación, cuando pasa de prolinfocito B a prelinfocito B, en donde la cadena pesada de inmunoglobulina se puede alterar, y el paso de pre-B a B, en donde la cadena ligera de inmunoglobulina se puede también alterar, ¿no? Las inmunoglobulinas, que también es un tema importante a conocer, que es un tetrámero conformado por dos cadenas ligeras, son relativamente grandes y dos cadenas pesadas de 50 a 75 kilodalton. Cada cadena ligera se une a una cadena pesada por un puente disulfuro y las cadenas pesadas se unen entre sí por puentes disulfuro. Tienen una región variable y una constante y activan el complemento o se unen a un receptor fagocítico, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, las cadenas de la inmunoglobulina, ¿no? Tenemos cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Tenemos varios tipos de inmunoglobulinas. Bueno, actualmente han cobrado mucha importancia la inmunoglobulina M, ¿no?, que es un pentámero. El 10% de todas las inmunoglobulinas se produce primera, es menos específica como monómero, no atraviesa tejidos y activa el complemento por la vía clásica. Mientras que la inmunoglobulina G es el 75% del total. Puede salir de la sangre y atravesar los tejidos. Activa el complemento por una vía alterna y atraviesa la placenta. La inmunoglobulina A, básicamente un 15%, y corresponde a las inmunoglobulinas de las mucosas. Activa el complemento por vía alterna. La inmunoglobulina E es monómero, se une a mastocitos y basófilos, ¿no? La inmunoglobulina D, hay trazas habitualmente en la membrana unida a la inmunoglobulina E. Las cadenas pesadas tienen 4 porciones y hay dos tipos de cadenas ligeras, ¿no?, kappa o lambda, y si kappa no consigue un reordenamiento adecuado, se reordena lambda. Aquí tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. Bueno, ya hemos comentado la G y la M, la más importante. La M actúa en el receptor del antígeno de linfocitos B, vírgenes, ¿no?, o sea que por primera vez tienen exposición al germen, y hay una activación del complemento. Tiene pentámeros y hexámeros, a diferencia de la inmunoglobulina G, que es un monómero, ¿no? Es un monómero, y tiene una actividad de opsonización y activación del complemento, además citotoxicidad, la inmunidad neonatal y la inhibición por retroalimentación de linfocitos B. Entonces, como comentamos, ¿no?, es mucho más simple la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina N es mucho más grande. Otra inmunoglobulina importante es la inmunoglobulina E, que también es un monómero y actúa básicamente en la defensa contra hipersensibilidades de tipo inmediato o en todo caso contra parásitos, principalmente los helmintos. Y la inmunoglobulina A, que tiene que ver con la inmunidad en la parte de mucosas, ¿no? La que tiene mayor semivida es la inmunoglobulina G, alrededor de 23 días, y la que tiene la vida mucho más corta es la inmunoglobulina E, pero se utiliza la inmunoglobulina M con la G para el tema de definir situaciones crónicas o agudas, ¿no? En cuanto a las funciones del linfocito B, tenemos, promueven la diferenciación de los helper tipo 1, la respuesta macrofágica de los helper tipo 1, incrementa la interleucina 12, además promueve la proliferación de neutrófilos y de la interleucina tipo 1, y es importante la actividad de este tipo de linfocito, sobre todo por la participación de las interleucinas, ¿no? Bueno, aquí vemos un esquemita donde comparan los linfocitos vírgenes y los linfocitos efectores, en donde, bueno, aquí destacar los tipos de inmunoglobulina que se expresan en cada uno. La inmunoglobulina M, que nos habla de agudeza, la G, que ya nos habla de cierta cronicidad, en el caso de aquí ya nos habla de que hay cierta activación de linfocitos, y en el linfocito memoria tenemos la inmunoglobulina GA y la inmunoglobulina E. De igual manera, acá tenemos algo también parecido, que vamos a avanzar. Entonces, en resumen, ¿qué podríamos decir, no? Se reconocen patrones moleculares no antigénicos
específicos en el tipo de inmunidad innato. O sea, no hay especificidad. La respuesta no es clonal, ya habíamos conversado, no proliferan, tiene una respuesta directa contra el germen agresor, o sea, de frente va y lo ataca, ¿no? Y, lógicamente, dependiendo de la severidad, puede también desencadenar la respuesta adaptativa a continuación de la que ella está realizando, ¿no? Existen distintas respuestas de las células de la inmunidad innata dependiendo de las citocinas del medio. Existen distintos grupos de macrófagos y células dendríticas con funciones específicas y que responden a estímulos específicos. Los natural killer tienen roles importantes en la respuesta inmune, además de ser asesinos, ¿no? Los componentes moleculares incluyen el complemento, los péptidos antimicrobianos que habíamos conversado. En la parte de la inmunidad adquirida, tenemos el linfocito T y el linfocito B tienen dos pasos críticos en la formación, que habíamos comentado, ¿no? Y existen diversos tipos de linfocitos T y linfocitos B, cada uno con funciones distintas, ¿no? Unos citotóxicos, otros supresores, otros colaboradores. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué cosa es una tolerancia inmunológica? La tolerancia es una falla de la respuesta del antígeno, lo que prácticamente no favorece, no ocasiona una respuesta de tipo inmune importante. Entonces, a quien induce esta tolerancia se le llama tolerógeno. La autotolerancia es la tolerancia a los antígenos propios. Acá tenemos en la parte superior una respuesta normal, ¿no? Una respuesta inmunitaria normal contra el microorganismo. Hay una proliferación o del clon de células, sea linfocitos B, linfocitos T, y finalmente, bueno, progresa hacia la actividad que ya todos conocemos. Sin embargo, acá tenemos otro escenario en donde hay una autotolerancia, o sea, no hay una capacidad de respuesta adecuada a los antígenos propios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues hay una anergia o una falta de actividad funcional, hay muerte, hay cambios en cuanto al reconocer o a la especificidad que tienen estos receptores, que es lo que ocurre en las enfermedades de tipo autoinmune. Entonces, recién con la presencia de estos receptores celulares del linfocito o de linfocitos T, se sabe si este linfocito es autorreactivo o no, una vez que tiene esos receptores, ¿no? La tolerancia central se encarga de regular la eliminación de los linfocitos que no son autorreactivos. Acá vemos un clon de linfocitos B. Si se dan cuenta, el 16 y el 17 finalmente va a proliferar, ¿no? El 14 también, el 19 va a proliferar, pero va a proliferar hacia la apoptosis, ¿no? Porque no ha habido una buena diferenciación, podríamos decir, ¿no? Mientras que ese es un tipo. El otro tipo, tenemos que en el caso del 16 y 17 vemos acá los receptores de color verde y celeste que cambian de color, o sea, se está ahí indicando de que cambia la característica del receptor y por lo tanto al cambiar la característica del receptor, pues va a haber una tolerancia, o sea, no va a haber una respuesta adecuada de este linfocito B cuando se encuentre con un antígeno que ya ha sido expuesto anteriormente a él y ya le ha generado cierto tipo de memoria inmunológica. Entonces, acá tenemos los linfocitos T y tenemos los linfocitos B. Hay una parte en donde estos linfocitos son muy sensibles de presentar o de definir si es que van a funcionar como de manera adecuada ante los estímulos que presenten. Aquí, cuando los timocitos, o sea, en la fase de timocitos, son pequeños doblemente positivos, el CD4 y el CD8. En esta fase, donde tienen recién el receptor, ¿no? Están con el receptor del linfocito T, en esta fase son muy sensibles, ¿no? Y en el caso del linfocito B también. En la parte donde son linfocitos B inmaduros, también el receptor puede presentar alteraciones y finalmente no funcionar como esperaríamos todos, ¿no? De igual manera, acá tenemos la tolerancia periférica y la tolerancia de tipo central.
¿no? En el primero, bueno, tenemos los linfocitos inmaduros, hay un reconocimiento del antígeno propio, entonces, lo que vimos anteriormente, ¿no? Va a haber una destrucción o una eliminación, puede haber modificación de los receptores, que es lo que puede ocasionar finalmente esa tolerancia que estamos hablando, o un desarrollo de linfocitos T reguladores, pero que no tienen una funcionalidad importante. En los tejidos periféricos también estos linfocitos que están maduros pueden tener problemas para el reconocimiento de antígenos y de la misma manera, ¿no? Producir anergia, producir apoptosis o producir una supresión de su actividad y por lo tanto no cumplirse con lo que esperaríamos, ¿no? Acá tenemos de igual manera una respuesta inmunitaria con una expresión de proteínas antiapoptósicas. Tenemos un linfocito virgen que se expone a través de un interleucina O y una célula presentadora de antígenos, pero hay una proteína antiapoptósica, o sea, que bloquea la destrucción del germen, y entonces estos linfocitos activados y proliferados van a progresar, pero no van a tener la funcionalidad que debieran tener en el caso de no tener la carga que les había mencionado respecto a el presentador de antígeno. Ahora, la célula, los reconocimientos de antígenos propios, hay sí, inducción de proteínas proapoptósicas. Hay ciertas proteínas en el interior del linfocito que también van a favorecer la destrucción del mismo. ¿Por qué? Porque existe una alteración en cuanto a su formación, en cuanto a la proliferación clonal que ha tenido esta célula. Y finalmente, hay otra en donde hablamos del FAS y FAS, cuando conversamos de la capacidad de destrucción que tenían linfocitos citotóxicos, ¿no? Los linfocitos CD8. Entonces, acá tenemos que, al haber esta unión entre ambas células, entre ambos linfocitos, hay una predisposición a destrucción de las mismas y, por lo tanto, procesos apoptóticos, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen estos dos tipos de linfocitos? El linfocito T se forma en el timo, el B en la médula ósea. La fase de maduración, en donde son sensibles, de CD4 a CD8, hay que tener cuidado. El linfocito B inmaduro también hay que tener cuidado. Los estímulos para la inducción de la tolerancia a nivel central tenemos que se reconozca el antígeno del timo con mucha avidez, o a nivel periférico, en el momento de la presentación de antígeno, la presencia de coestimuladores. En el caso del linfocito B, el reconocimiento de antígenos multivalentes en médula ósea, o a nivel periférico, el reconocimiento de antígenos sin cooperación de linfocitos T, o sea, actúan prácticamente de manera autónoma. Y algunos mecanismos de tolerancia tenemos, bueno, la eliminación, que es aquellos linfocitos T que están mal, lógicamente, son eliminados. Hay ciertos linfocitos T reguladores que se encargan de esto, y hay cierta tolerancia periférica a través de lo mismo, que hablábamos de apoptosis, de la anergia, o sea, no hay reacción, y la supresión. Y en el caso de los linfocitos B, algo muy parecido también a lo que pasa con los linfocitos de tipo T. Las reacciones de hipersensibilidad, que son 4, tenemos que es una respuesta inmune no adecuada, inapropiada. Entonces, acá son importantes la presencia de las inmunoglobulinas, ¿no? En el caso de la hipersensibilidad de tipo inmediata o de tipo 1, tenemos que aquí el anticuerpo de tipo E o la inmunoglobulina de tipo E, junto con la presencia de mastocitos, son importantísimos. Es un tipo de reacción alérgica, ¿no? Lo que ocurre en las alergias en la mayor parte, que es muy rápido. La mediada por anticuerpos, que es la de tipo 2, aquí tenemos la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que intervienen en lo que es este tipo de inmunidad. Hay una opsonización y fagocitosis de las células, o sea, las tornan más suculentas para ser destruidas. Hay un reclutamiento y activación de leucocitos, y hay alteración de las funciones celulares de los mismos. Luego tenemos el tipo 3, que es mediada por inmunocomplejos, ¿no? Tenemos que inmunocomplejos circulantes formados por antígenos y anticuerpos,
y hay un reclutamiento y activación de leucocitos, ¿no? Mediados por el complemento y su fracción FC. Y en la tipo 4 tenemos los linfocitos TCD4 o citotóxicos y tenemos, la hipersensibilidad reactiva, los CD4 que son los colaboradores y los CD8 que son los citotóxicos, que es la citólisis mediada por linfocitos T. Entonces aquí es importante la activación de macrófagos y la muerte directa de las células diana. Entonces en la hipersensibilidad tipo 1 tenemos que nos defiende contra parásitos extracelulares, ayuda a la producción de moco en el tracto intestinal y aumenta el peristaltismo. Tiene dos fases, una que es rápida y una tardía, ¿no? La rápida, todas las molestias que muchos de nosotros ha presentado con algunos cuadros de alergia, y la tardía, pues ya hay un infiltrado que queda ahí como memoria ante cualquier eventualidad, ¿no? En general es mediada por inmunoglobulina E, los linfocitos T helper 2 que habíamos comentado a través de la interleucina 4, 5 y 13. Los mastocitos también tienen mucha importancia en esto. En la parte primaria, la histamina, que es lo más conocido, y bueno, tenemos algunas otras sustancias. Y secundarias tenemos los leucotrienos, ¿no? La prostaglandina D2, citoquinas. Y en la fase tardía, ya básicamente es mediada por los eosinófilos, ¿no? Entonces aquí vemos un esquemita, la primera exposición al alergeno, luego hay una activación de los linfocitos T helper 2 y esto va a ocasionar una síntesis de inmunoglobulina E, ¿no? Esta síntesis de inmunoglobulina E va a activar a mastocitos y estos mastocitos van a liberar una serie de sustancias que finalmente van a ocasionar la activación de más mastocitos y de más sustancias de tipo inflamatorio. Entonces, aquí hay mediadores vasoactivos y hay citocinas, ¿no? Los mediadores vasoactivos son los que van a favorecer una reacción inmediata, ¿no? Mientras que las citocinas, bueno, esto demora un poco más, 2 a 4 horas de expuesto el alergeno, solo que explica en parte que muchas veces esos cuadros alergénicos se prolongan en el tiempo, ¿no? Entonces, de la misma forma, acá tenemos ingresa el antígeno, la célula presentadora de antígeno lo lleva al CD4, que es el helper tipo 2. Este produce interleucina 4, activa las células B. Estas células B liberan inmunoglobulina E. Esta activa los mastocitos, ¿no? Y esto finalmente empiezan a degranular y a liberar una serie de sustancias como histamina, como prostaglandinas, como leucotrienos, ¿no? Como factor activador de plaminógeno, y se produce toda la respuesta inflamatoria que conocemos, ¿no? En la hipersensibilidad tipo 2, nos defiende contra organismos extracelulares, opsoniza gérmenes, básicamente, y favorece la quimiotaxis. Es mediada por anticuerpos, puede ser opsonizados o fagocitados o destrucción por un complejo de ataque membrana. Participan las inmunoglobulinas G y M, menos la inmunoglobulina A. El antígeno puede ser un antígeno de superficie, o puede ser también un antígeno de superficie modificado, o un apteno unido a una superficie celular. Y tenemos ciertas enfermedades, como la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica idiopática, que bueno, ahora como ustedes saben es la trombocitopenia inmune, la eritroblastosis fetal, que se basan en la presencia de complejo antígeno-anticuerpo. La célula es opsonizada o destruida por complemento 3B, 4B y las inmunoglobulinas G y M. Puede ser atacada también por el complejo de ataque que habíamos comentado, el C5B con C9, y puede ser reconocida por fagocitos también. Los anticuerpos pueden adherirse a la matriz extracelular o a la membrana basal. Esto activa el complemento y va a traer monocitos neutrófilos que van a producir mayor reactivación de sustancias reactivas como peróxido de oxígeno y enzimas que producen el daño. Aquí tenemos otra enfermedad también, la de Gold-Pasteur, que también es una enfermedad de tipo glomerular, y la fiebre reumática, que también produce efectos serios a nivel cardíaco por este principio, ¿no? Los anticuerpos pueden alterar la función sin necesidad de destruir la célula o producir inflamación. La miastenia gravis, los pénfigos, que son lesiones bastante complejas en la zona de piel. Y acá vemos, pues, en el caso de una anemia hemolítica, vemos aquí
el eritrocito, la presencia de su inmunoglobulina G en la superficie, y finalmente son atacados por el macrófago y destruidos, ¿no? Destruidos estos glóbulos rojos que van a producir pues una gran liberación de sustancias, entre ellas bilirrubina, ¿no? Que explicarían la ictericia en estos pacientes. Entonces, acá vemos varias formas de actividad del sistema de complemento de tipo 2, ¿no? La opsonización, ¿no? Entonces, esta célula es opsonizada por la presencia de este C3b, que es una fracción de complemento. Va a activar este C3b el complemento en sí, y finalmente al activar este sistema de complemento, pues va a atraer fagocitos y esto finalmente lo va a destruir. En el otro tenemos la presencia del complejo, ¿no? Entre el receptor y complemento, y antígeno, perdón. Entonces, esto se va a activar a partir de esta presencia del receptor FC, ¿no? Este receptor FC va a permitir la activación del complejo C5A, C3b, el complejo de destrucción de membrana, y finalmente las enzimas neutrofílicas del neutrófilo van a destruir, van a liberar sustancias y van a destruir el tejido que se encuentra a su alrededor, ¿no? Dado que han encontrado en el tejido el defecto. Y finalmente la presencia de anticuerpos contra ciertas células, que lo que van a producir es la presencia de anticuerpos. Aquí tenemos, nos pone un ejemplo, el anticuerpo contra el receptor TSH y otro el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina, tanto en la miastenia gravis como en una tiroiditis de Hashimoto que podríamos mencionar, en donde se alteran los receptores y finalmente la actividad del órgano decae completamente. La medida por complejos inmunes tenemos, cuando la defensa es contra virus, captura las partículas virales en sangre y evita que lleguen a la célula diana. Es mediada por complejos inmunes. La producción de complejos inmunes no implica enfermedad, es parte de una respuesta normal para la eliminación de un antígeno, pero lógicamente que está exagerado. Los complejos inmunes incluyen inmunoglobulina G y M, y acá tenemos ejemplos de lupus, la panarteritis, la artritis reactiva, la glomerulonefritis postestreptocócica. Aquí tenemos ya actividad de este tipo. Los complejos inmunes se pueden formar en el lugar o en todo caso pueden llegar a ese lugar sin que se hayan formado. Pueden ser contra antígenos exógenos o endógenos. Los complejos grandes se fagocitan mejor y normalmente los mononucleares fagocitan los complejos. Acá tenemos, ¿no?, en la superficie del endotelio la presencia de un antígeno y un anticuerpo, y esto finalmente es lo que va a producir la agregación, ¿no?, y la activación del complejo inmune, que va a producir daño, necrosis del área y finalmente serias alteraciones, ¿no? Los leucocitos se unen a los complejos por receptores FC o C3b, el daño es por radicales libres, y además los complejos inmunes activan plaquetas y el factor 12, ¿no? Entonces ya hay un efecto trombótico también ahí. Finalmente, la hipersensibilidad de tipo 4, que nos defiende contra virus, ataca células infectadas por virus para evitar que se extienda la infección. Es mediada principalmente por células T helper tipo 1 y participan macrófagos, eosinófilos y algunos otros tipos de células. Acá vemos los 4 tipos a su vez del tipo 4, en donde tenemos la participación de ciertas citoquinas, algunos mecanismos importantes, en donde célula T helper 1 en el tipo 4, T helper 2 en la 4b, en la célula presentadora de linfocitos, y los polimorfonucleares y los granulocitos también participan en la de tipo 4. Hay ciertas patologías producidas en cada uno de ellos que habría que tenerlas en cuenta, ¿no? La hipersensibilidad tipo 4, tenemos que el macrófago produce un factor de crecimiento fibroblástico, un factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y 12, que tiene una importante actividad en lo que es el proceso inflamatorio. La citotoxicidad está mediada por linfocitos T,
y los dos mecanismos que habíamos conversado, ¿no? El FASFAS, que es a través de la unión de dos receptores, y las perforinas, que es a través de la formación de poros en el interior, ¿no? Entonces, en resumen, las reacciones de hipersensibilidad son una respuesta exagerada a los antígenos. Las reacciones de tipo 1, 2 y 3 son mediadas por anticuerpos, mientras que la reacción de tipo 4 es mediada por células. Bien. Con esto, esta era la última diapositiva, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, asumo que deben estar cansados porque